que incluso personalmente es una de mis obsesiones, el planificar ya no solo el empleo público, sino planificar en la gestión de los servicios públicos y los ciudadanos, y otra de las obsesiones que tiene que ver con medir y evaluar lo que estamos obteniendo como elementos correctores en estas políticas de planificación de la gestión de los servicios públicos y de las personas responsables de su prestación. En todo caso, voy a estar suficientemente representado, vamos a estar como para poder ver una presentación de alguna de las experiencias que estamos desarrollando. Vamos a contar en esta mesa con Aniceto Vicente Pérez Soler, director de Área de Gerencia del Ayuntamiento de Elda, Juan Fernando Farilla Guillén, director de Impulso de Racionalización del Sector Público Insular del Cabildo de Tenerife, Elena Sierra García, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Salamanca, y Yolanda de Dios, jefa de Sección de Selección, Formación y Planificación del Ayuntamiento de Salamanca. Va a moderar, espero que no tenga que moderar demasiado, José Manuel Camacho Olmedo, director coordinador de Alcaldía y Planificación del Ayuntamiento de Almería. Nos sentamos primero, ¿no? ¿Sentando? Donde quiera. Sí. Está muy raro esto. Sí, ¿Te cae? pues sí. Me cae. Venga, vamos al otro lado. Joder. Pues mira, me acabo de fijar que por aquí no hay. ¿Vale? Pues ya sabes. El mando. Es que faltaba este. Mando. Tenemos el mando. Se me ha ido. ¿Qué ha pasado? Que se ha subido. Que se ha subido. Bueno, pues creo que nos falta el mando a distancia. No es nada, pero tiene alguna importancia. Bueno, voy a sentarme porque mis compañeros están sentados, yo también, pero yo soy más bien un poco inquieto, o sea, soy más bien de moverme de un lado a otro. Gracias. Uy, bien empezamos. ¿De acuerdo? Falta planificación. Hemos empezado como empieza la planificación, con un desastre, pero bueno. ¿Por qué vamos a planificar, no? Nuestro presidente y la junta directiva de la asociación, con muy buen criterio, dijo, ¿cómo titulamos a esta gente que la tenemos ya por la tarde, o sea, cuando ya están planificando la cena, para hablar de planificación? ¿Y qué pueden decirnos esta gente? Que somos habitualmente los tristes, ¿no? ¿Quiénes? Los que se dedican a la planificación, los culos, nada, no estamos en deporte, no estamos en juventud, no estamos en cultura, no tenemos brillo, nos dedicamos a un plano, ¿no? Algo planificado. ¿Qué podrían aportar esta gente en el tema de los recursos humanos cuando hemos hablado de cómo estabilizamos el empleo público? O sea, que lo hemos desestabilizado. ¿Y qué hemos hecho para solucionar ese problema? Si resulta que el reto que tenemos ahora mismo es planificar, que por otro lado es un reto que hemos tenido siempre, o sea que tampoco es una novedad, que planifiquemos, se suponía que planificábamos, ¿no? Se suponía que teníamos ya planificación, ¿no? Y cuando nos hablaban de ordenación de recursos humanos, no era la sorpresa, ¿no? Y sin embargo, pasados tantos años, a mí me sonaba muchas veces esta mañana a la atrevida directora general de Función Pública del Estado que ha venido a hablar aquí a los jefes de personal de la estabilización. Bueno, hablar de que nuestro reto era llevar a cabo la ordenación, la planificación estratégica, que no es ninguna novedad, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y que íbamos a utilizar instrumentos tan novedosos como la oferta de empleo público. Tampoco era muy novedosa, ¿no? Y que íbamos a adaptar y hacer unos nuevos niveles de capacitación. Tampoco, ¿no? Capacitación, formación, tampoco parecía muy atrevido. Pero lo que más me ha movido ya ha sido la intervención anteriormente de Lorena, muy provocadora, que ha puesto en su presentación una nota muy agresiva, se lo comentaba ella, Se lo comentaba ella. No soy tan malo. Una nota muy agresiva en su presentación que dice nada menos, la cultura se come a la estrategia para desayunar. ¿Vale? Eso es una frase de Peter Drucker, que es uno de nuestros referentes, ¿no? Estados Unidos, no es por supuesto español, pero referencia nuestra, ¿no? Y claro, esa referencia dice, oiga, entonces, ¿para qué sirve la planificación? Un señor muy antiguo, se llamaba Aristóteles, lo que decía, hace ya unos años, decía que somos lo que repetidamente hacemos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues lo que hemos hecho. Hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida, hemos planificado nuestra vida de una manera o de otra. Y a través de eso, de esa planificación que hemos hecho, lo que hemos hecho,
¿vale? Pues surge lo que Marcel ha llamado la gestión por ocurrencia. Bueno, pues tenemos mucha gestión por ocurrencia. No voy a poner ejemplos, porque todos tenemos en la cabeza alguna gestión por ocurrencia, ¿no? Algo que se nos ocurrió una vez y lo hemos metido en nuestra dinámica y con eso pues ha salido algo, ¿no? Y el resultado final de aquello, pues más o menos planificado, ¿no? Y bueno, y si no está planificado, pues ya lo planificaremos, ¿no? Ya le haremos algo para que se parezca a aquello que planificamos, ¿no? Así que nuestras administraciones están hechas un poquito por momentos, por ocurrencias, por cosas un poquito improvisadas. Pero hay alguna esperanza, podemos salir de esa oscuridad. Y entonces en este último momento, que como ven es un poquito ya previo a la cena, aunque sea pronto, pues tenemos a 4 grandes espadas que le pueden hablar de algo que ha sido un resultado eficaz, lleno de complejidades, lleno de dificultades, seguramente no tan limpio como se suele ver al final del resultado del camino, pero que se ha basado en la constancia, en el esfuerzo, en la actividad, y que han conseguido al final pues salir de esa navegación por oscuridad, que decía Ablón, ¿no? Pues, salir de esa navegación del oscuro y tratar de encontrar una luz en el camino, ¿no? Y por azares del destino, porque en realidad no ha sido buscado, pues tenemos que, en primer lugar, quien va a hablar es el que está más cerca de nosotros, que es Aniceto Vicente Pérez Soler, que es director del área de gerencia del Ayuntamiento de Elda. Está muy cerquita de aquí, ha costado poco trabajo venir, ¿no? ¿Cerquita? Sí, cerca. Yo también estoy cerquita, soy de Almería y anoche vine muy tarde, claro. ¿Por qué? Porque estoy tan cerca que, pues, ¿para qué voy a planificar con más tiempo, no? Pues aprieto el tiempo, ¿no? Juan Fernando Fariña, que sin embargo ha planificado mucho su viaje, que es director de impulso de racionalización del sector público insular del Cabildo de Tenerife. Saliste ayer, ¿no? Y después había un problema ahí con aviones, no sé qué. Planificó, pensó el viaje, lo organizó bien, pero los medios, la logística no acompañó al deseo. El deseo existió, el plan existió, pero la ejecución no coincidió. Y luego tenemos a las 2 grandes figuras, porque el Ayuntamiento de Salamanca, esto está siendo ya un triunfo completo cada día, y tenemos a nuestra Elena Sierra García, que es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Salamanca, y a Yolanda de Dios, que es jefa de sección de selección y formación del Ayuntamiento de Salamanca. Premiados, como sabéis, por la excelencia en la gestión de recursos humanos. Así que lo siento por ellas, pero van a ser atacadas por esta mesa de francotiradores que creemos en la planificación, pero somos conscientes de las dificultades que tiene para cualquier persona que está todos los días desbordada por su trabajo y tal, dedicar un tiempo extra a algo que llamamos planificar, que debería ser una función incorporada a nuestro trabajo diario, pero que desgraciadamente suele ser la más abandonada, ¿no? Yo siempre he dicho que los de la gente de recursos humanos somos ante todo y sobre todo bomberos y fontaneros. Y de hecho sí me he descrito alguna vez. Yo que soy fontanero del ayuntamiento, no le voy a dar vueltas. Y en ocasiones, excepcionalmente, mi segundo empleo es bombero. Procuro ser fontanero, pero a veces, lo siento, el empleo no me daba tanto. Entonces nos dedicamos a eso. Así que por el orden que tenemos de prioridad, a Aniceto le ha tocado. Me ha tocado. Y la palabra cuando quiera. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Nexpal y a la Asociación Valenciana que me haya invitado a este congreso. Y bueno, yo respecto al tema de la planificación, bueno, voy a explicar la experiencia que hemos tenido en nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Elda. Bueno, no sé si lo conocen, pero es la ciudad de referencia del calzado, donde se fabrica el mejor calzado de señora de España, de Europa y probablemente del mundo, Muy bien. Bueno, ya que vengo tengo que hacer un poquito de marketing, ¿no? Para con respeto al resto de grandes localidades españolas. Con respeto al jamón de Guijuelo. Correcto. Pero qué mejor que comerse un buen guijuelo bien calzado, o sea, no es incompatible. No, son compatibles los dos. Efectivamente. Entonces, bueno, agradecer mi participación y yo voy un poco a hablar, si aparece por aquí por pantalla unas pequeñas diapositivas, un poco resumen para que no son estas, que si no, no pasa nada, lo hablo sin a puerta gallola, pero un poco para poner de ejemplo
la situación que me encontré yo, ¿vale? Bueno, hay gente que me tiene un poco por serio, creo que voy a desmitificar esta imagen cuando empiece a contar la realidad de las cosas. Yo llevo 25 años en el sector local, pero mis 8 primeros años fueron en deportes, con gente que está hoy aquí, luego 11 años en urbanismo y por avatares, por circunstancias del destino, que todas esas modificaciones de RPTs, todos conocéis, que ocurren en los ayuntamientos, pues me vi descolgado y un poco me surgió la oportunidad de llegar a Elda y... ¿Me puedo poner de pie? Sí, es sí, que, qué malo tiene ahí. Bueno, también. Y así un poco para orientarme y me puedo mover también y así desestreso de paso. Me encontré con un reto que era un ayuntamiento de 52.000 personas, con casi 400 funcionarios, 3 organismos autónomos, en total alrededor de 500 personas, donde no había relación de puestos de trabajo, donde todos los meses sistemáticamente se reparaba la nómina de intervención, donde habían las típicas productividades puestas por decreto arrastradas de años anteriores, con denuncias en el juzgado para poder consolidarlas, etcétera, etcétera. Veo gente asintiendo entre el público, creo que no somos el único sitio, lo normal, vamos. Y entonces, claro, bueno, pues llego yo allí, que sí, que llevas toda la vida en la administración, ¿no? Además, bueno, yo soy funcionario del Ayuntamiento de Alicante, es un ayuntamiento más grande, llego allí en comisión de servicios, ¿no? Y esto, bueno, Elda es grande, ¿no? Pero no, viene aquí el de la capital aquí a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. En primer lugar, también te tienes un poco que hacer con la gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo que decir que soy economista. Sé que aquí se han dicho cosas de los economistas, no tenemos culpa de estudiar a Adam Smith, pero luego nosotros tenemos sentido común para saber lo que hay que hacer y también, bueno, pues intentamos hacer cosas bien. Y yo llegué con la intención de aplicar el sentido común, ¿vale? Y como muy bien y acertadamente decía José Antonio ahora, el sentido común marca que cuando hay muchos problemas, cuando hay muchos recursos, cuando hay muchas cosas que hacer, y hay que hacer muchas cosas de golpe, ¿vale? Bueno, hay que hacer muchas cosas de golpe, todas no se pueden hacer, ¿vale? Y como pasa en la vida normal y en la vida en general, y cuando hay muchas cosas que hacer y tienes que hacerlas todas, pues la única manera de poder lograrlas pues es planificarte, ¿vale? Y bueno, yo creo que en sí el lenguaje de recursos humanos es bastante eufemístico. Me ha encantado antes cuando creo que una compañera, creo que era de Canarias, ha dicho que, bueno, sí, todo el mundo sabemos que la estabilización es de plazas y no de personas, pero cuando decimos eso en las reuniones sindicales, a continuación, luego en la puerta te esperan, oye, ¿cómo va la plaza de Antonio? ¿Y la plaza de Pilar? Entonces, pues no, la plaza de Pilar es la tercera que sale o la cuarta que sale. Entonces, si nosotros mismos no lo queremos. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y aplicar el sentido común, y lo único que hice fue eso, ¿vale? Y, claro, pues en la Facultad de Económicas, parece que no, pero estudiamos organización y yo recordaba, ¿vale?, que había estudiado en una asignatura que era Economía de la Empresa, una cosa que era la planificación estratégica de recursos humanos. Y anteanoche, ¿vale?, cuando hablé con José Antonio, oye, envía tal, y digo, espérate que voy a terminarlas, ¿vale? Cogí mi libro de primero de carrera del año 92, podéis restar y sacar mi edad, y cuando lo abro en la primera página de planificación estratégica de recursos humanos, pues recordé que en el año 1964, hace 60 años, ¿vale?, ya se definía como el proceso por el que la organización se asegura el número suficiente de personal con la calificación necesaria, los puestos adecuados y en el tiempo oportuno para hacer las cosas más útiles económicamente. Yo la veo una frase y una definición tan actual que, como bien decía José Antonio, y con todos mis respetos y sin acritud oír esta mañana, que el futuro del empleo es la planificación estratégica de recursos humanos, el futuro, una definición de hace 60 años, pues bueno, yo creo que es el presente de estar trabajando en una organización, hacerlo de una manera planificada. Entonces empecé a aplicar el sentido común y he de reconocer que, como no venía del mundo de recursos humanos, aunque tenía mis conocimientos, pero no me dedicaba a eso, pues bueno, yo me escribí lo que pensaba que teníamos que hacer, y lo que teníamos que hacer era, bueno, poner un poco de orden a aquello. Evidentemente teníamos un catálogo que no era RPT, que no tenía manual de funciones, pues teníamos que hacer eso, teníamos que hacer un manual de funciones, y yo pensé, ¿y cómo le digo yo a la gente qué es lo que tiene que hacer? Primero tendré que entrevistarme con ella, tendré que preguntarle, tendremos que hacer unas encuestas. Y yo todo eso me hacía mis anotaciones. Y luego, después de hacerme todas mis anotaciones, digo, bueno, voy a ver esto, ¿cómo lo puedo encajar, no? Entonces, pues,
te pones a leer la ley, claro, y cuando la madre de todas las leyes en materia de recursos humanos, en el artículo 1, te dice que uno de los fundamentos de actuación en materia de recursos humanos es la planificación, le digo, bueno, menos mal que estos han leído también a Better y saben que hay que planificar. Digo, bueno, pues entonces aquí no hay ningún problema, yo puedo hacer aquí lo que quiera, ¿no? Y luego seguí leyendo y veo que la planificación de recursos humanos está estupendamente bien definida, bien delimitada, recoge todo lo que yo sabía que tenía que hacer por meros conocimientos comunes y de lógica aplastante de lo que hacer cuando llegas a un sitio donde está todo desordenado y lo quieres ordenar. Y bueno, voy a pasarlo rápido porque también hay que dejar tiempo a los demás. Entonces, claro, a mí me cuadraba todo y digo, bueno, pues aquí está todo, no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? Se acababa de aprobar la Ley de Función Pública Valenciana con un decreto que lo regulaba y hablaba de cómo aprobar los planes de ordenación de personal. Pero ¿cuándo fue mi sorpresa? Cuando, buscando ayuntamientos que hubieran aprobado planes de ordenación de personal, no encontraba ninguno, ¿vale? Excepto el ayuntamiento de la ilustre capital de nuestra comunidad, Valencia, que sí que tenía uno. Y bueno, yo digo, hombre, pero no somos Valencia, somos Elda, no es tan grande. Y bueno, me lo inventé. Está aquí mi técnico de cabecera, que ella dice que me invento las cosas. A ver, parece que me las invento, pero no me las invento. Lo que pasa es que leo mucho, que yo le digo a ella, hay que leer. Y está todo inventado, ¿vale? Y al final de ahí, pues sacas, sí, tienes las herramientas que tienes, que son las de toda la vida, ¿vale? Que las tienes que aplicar bien, pues para poder poner orden. Y bueno, allí que llego yo, allí en el 2016, un 26 de agosto, en Elda el 26 de agosto, pues no se baja de los 40 grados, y porque bueno, es zona más alta que aquí en la costa. Y bueno, me puse a conocer la gente, a conocer a los sindicatos, a negociar con ellos, y me puse a trabajar con la intención de hacerlo todo, ¿vale? Es verdad que habrá alguien que esté pensando, bueno, nosotros en nuestro ayuntamiento es más o menos grande, es muy normal licitar estas cosas para que las haga una empresa. Eso sí que yo lo tenía claro, ¿vale? Digo, si a mí me va a costar entender la idiosincrasia de aquí y entrevistarme con todos y conocer de qué pie coge a cada uno, ¿vale? Si me va a costar a mí estando dentro que venga uno de una empresa, digo, ¿qué va a conocer? Pues se va a quedar con lo que le quieran decir, más mentiras que todas las cosas. Cuando a nosotros nos entrevistan todos esa gente que viene de empresas, ¿vale? Y les decimos que somos estupendos, maravillosos, que hacemos funciones por encima de nuestra categoría, que nos tendrían que estar pagando 3 complementos, etcétera, etcétera, y que fulanito trabaja menos que yo y cobra lo mismo, y a mí no me han promocionado, y patatín y patatán. Digo, bueno, eso en Elda, ¿no? Sí. Vale. Vale. Sé que os pilla raro esto, Sí, ¿no? sí, Parece mentira, ¿vale? Bueno, con esas y tenía estas herramientas y allá que tiró yo para adelante, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nada, me puse a escribir, que en algún momento te tienes que poner a escribir. Evidentemente también es cierto que conozco de otros lugares donde se ha hecho este trabajo y muy bien y demás, pero bueno, yo cuento mi experiencia porque sé de buena tinta que es complicado atreverse a meterse en este berenjenal. Para mí siempre ha sido muy importante hacerlo con medios propios, con personal propio, y me ha gustado mucho la exposición de antes y lo que ha comentado Lorena, el tema de la transversalidad, de que generar una cultura de organización hace que la gente se implique entre diferentes departamentos. Eso nosotros también, una de las maneras de conseguirlo ha sido ordenando, ¿vale? Entonces hicimos un análisis, en primer lugar, con unas debilidades y unas fortalezas. Bueno, partíamos un catálogo del 96 que no tenía RPT, había una ausencia perentoria de personal de administración general, ¿vale? Un ayuntamiento de casi 4 funcionarios solo tenía 3 plazas de administración general en su plantilla, ¿vale? Había poca flexibilidad funcional en el personal de oficios, es decir, hay operarios de jardines, oficiales de jardines, operarios de deportes, oficiales de deportes, operarios de cementerios, oficiales de cementerios, conserjes de colegios, conserjes de instalaciones. Se me olvida alguno más, seguro. Y al final, como decíais antes, debatiendo el tema del tema de la funcionalidad que sale ahora con la estabilización, de la dificultad de encontrarle hueco a la gente.
Un sapo que me comí en la negociación sindical es no lograr una de las cosas que yo quería aplicar con sentido común, y era que determinados puestos que hacían funciones bastante genéricas de porteo, de vigilancia y demás, unificarlas, ¿no? Una especie de oficial de cometidos varios y demás. Bueno, como venían de la experiencia pasada, los sindicatos tenían miedo. Claro, tú lo que quieres es trasladarme de instalación, y le digo, me lo vas a pedir tú. Automáticamente a los 6 meses tenía todo solicitudes de gente. Oye, tú eso que dijiste de que yo me podía ir de deportes a colegios porque el colegio pilla enfrente de mi casa y ahora mi madre se ha hecho mayor, a mí me vendría mejor. Y yo les decía, pues díselo a tu representante sindical que votó en contra de esto. Al final el sentido común es lo que yo creo que tiene que marcar las cosas, y eso lo vimos, bueno, pues con en este análisis. Una de las amenazas también, y luego veréis por qué os lo señalo expresamente, es que la Sindicatura de Cuentas, que por ser municipio de más de 50.000 habitantes, pues periódicamente nos hace auditorías, pues nos había sacado un montón de debilidades en materia de personal, ¿vale? Y vamos a ver en qué situación estamos ahora. Al final, los objetivos eran estos, ¿vale? Evitar incumplimientos legislativos, que se hicieran decretos imponiendo productividades, sin aprobarse, sin justificarse, sin verificar cumplimiento de objetivos. Hacer una RPT con los requisitos establecidos legalmente, que pone el contenido mínimo que tiene que tener una RPT. Habían problemas de flexibilidad de horarios, la gente no quería cambiar horarios porque no estaba regulada la turnicidad dentro de la RPT, se pagaba con productividades, bueno, esas cosas que me pasaban a mí, que sé que a vosotros nos pasan. Y todo este tipo de cuestiones no se fichaba, estaban los relojes, los saboteaban, les ponían loctite, ese tipo de cosas que nos pasan a nosotros y a vosotros nos pasan. ¿Vale? Al final teníamos ahí unas medidas a implantar que yo cuando las escribí no sabía que eso era un plan de ordenación de personal. ¿Vale? Y cuando cogí la ley de la función pública valenciana dije, anda, si es lo mismo, si es lo que yo necesito. Me exigía publicarlo en el Diario Oficial de la Generalitat, ahí establecen unos trámites, los hicimos, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Dónde venía la necesidad de que fuera un plan y no una mera modificación de la RPT? Aparte de, porque teníamos que hacer todas estas cosas, ¿vale? Porque no las podía hacer en un solo año, porque esto costaba, ahora lo veréis, más de 1,5 millones de euros. Y tenemos las limitaciones presupuestarias. Y al final, pues, establecimos un plan de implantación, evaluando y valorando económicamente todos y cada uno de los complementos que íbamos a introducir, las subidas que iban a contemplar, las actualizaciones, etcétera, etcétera. Habían muchas cosas que considerábamos que eran condiciones propias del puesto de trabajo, como la turnicidad, como la jornada partida, como los fines de semana que se pagaban aparte, con unas cantidades fijas que no se actualizaban con las leyes de presupuestos generales del Estado. Las recogimos, hicimos un complemento, dentro del complemento específico establecimos un complemento que valorara la manera de hacer la jornada. Intentamos recoger todas las casuísticas para solucionarlas y lo teníamos que implantar en 3 años, ¿vale? Esto lo conseguimos, ¿vale? Lo conseguimos con unanimidad de la parte política, con mayoría de de las secciones sindicales, excepto la abstención de uno de ellos, pero sin votos en contra. Lo conseguimos implantar con informe favorable del interventor, pasando por su delegación después, no sí de 3 o 4 requerimientos, explicando puesto por puesto, plaza por plaza, todas las modificaciones, por qué eran, motivándolas, justificándolas. Lo pasamos todo. Y bueno, para mí esto empezó como un reto de poner orden, ¿vale? Y del reto de poner orden, pues al final salió esto que yo le llamo planificar, ¿vale? Luego ejecutar y gestionar, pero todo esto tuvo que estar escrito en un tocho así, que fue la partida de todo. Y eso pues se tuvo que hacer. Resultados, que hemos implantado una cultura de ordenación en base a principios de equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Esto que suena muy bien, ¿qué quiere decir? Que ante la misma situación hay que tratar a todos por igual, ¿vale? Antes ponía un ejemplo. Oiga, yo es que hago funciones de superior categoría porque soy auxiliar y estoy haciendo de administrativo. Digo, bueno, pues vamos a ver si es verdad que ahí hace falta un administrativo, pero si hace falta un administrativo, no vas a ser tú necesariamente. Vamos a juntar a todos los auxiliares, vamos a hacer un proceso de promoción o vamos a hacer una prueba y vamos a ver de entre todos los auxiliares quién es el mejor para ocupar ese puesto de administrativo. No, hombre, no, eso tampoco. Claro,
hago de administrativo si lo hago yo, pero si lo hace otro, no va a hacer de administrativo. Ese tipo de situaciones, como se han frenado, pues te lo plantean en casos muy puntuales o casi nunca, porque hemos ordenado y la gente sabe que si no justifica, no motiva y no dice la verdad, pues no se le va a hacer caso. También hemos implantado una cultura de productividad por cumplimiento de objetivos, con un reglamento y una cultura basada en la planificación como herramienta que se ha extendido prácticamente a todo. Y solo dentro de recursos humanos, bueno, tenemos un plan de prevención de consumo de sustancias en el ámbito laboral, un protocolo contra el acoso sexual, un protocolo contra el acoso laboral, un plan de igualdad interno, cumplimos a rajatabla la paridad en los tribunales de oposiciones y de 7 directores de área, 5 son mujeres. Bueno, un plan de igualdad interno, etcétera, etcétera. Total, que a día de hoy, en el último informe de la Sindicatura de Cuentas, hemos sacado un 91,7 sobre 100 y ya no nos han sacado salvedades y tenemos un índice de riesgo bajo y esa cultura se ha implantado a todo y nos hemos metido y ya que estábamos, pues hemos hecho la agenda urbana y un plan estratégico para todo el ayuntamiento, para toda la ciudad, que por cierto se aprueba mañana en el Pleno y todo esto lo hemos conseguido generando sensación de que la planificación se puede hacer, existe y que ni es el futuro ni se acaba de inventar. Siempre ha estado ahí y lo que hay que hacer pues es trabajar. Terminar con 3 frases, otra de Drucker, pero que espero que te guste más, que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿vale? Otra que dice que 1 hora de planificación puede ahorrarte 10 horas de trabajo. Y el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, porque esto ha costado 5 años, 2 años de elaborar el plan y 3 años de implantación y eso es mucho tiempo, es decir, las cosas no son gratuitas, hay sus sinsabores. Os he contado la parte buena y el resultado final, pero solo el que se mete en harina, como dice José Antonio, sabe lo que es esto. Y muchas gracias. Bueno, Aniceto, muchísimas gracias por el resumen, que es complicado tantos años resumirlo en tan poco tiempo, ¿no? El tiempo que disponemos siempre es muy cortito en este tipo de mesas redondas. Lo que pasa es que a lo mejor nos ha apabullado, ¿eh? Porque si tenéis tantas cosas ahora, a lo mejor a algunos se nos echa a temblar. Sí, y esto es que empezamos modestamente, ¿eh? Lo que se pueda, Claro. ¿vale? Que luego leemos un libro, queremos aplicarlo el día siguiente, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Luego tenemos al al sindicalista No hay que con asustar cara a nadie. y ya no es lo mismo. Eso no están los libros. Ya se empezará. Bueno, Fernando, te ha tocado. A pesar de que la diferencia horaria con Canarias sea 1 hora, te ha tocado ahora mismo. Vaya ansiedad, exacto. Te ha tocado. Bueno, muchas gracias. Lo primero, esto mucha ansiedad, ¿eh? Menos mal que en Canarias son las 6, por tanto tengo 1 hora y 10 minutos para hablar tranquilamente. Así que relájense en primer lugar porque esto me está atacando ya y eso que planificar, no, vamos con calma, un poco para tal. Voy a aprovechar también aquello de que, hombre, que si se hace algún tema también de marketing, el carnaval, tenemos el fin de semana del carnaval, por tanto, piensen que la piñata fantástica en Tenerife, todavía quedan vuelos, así que aprovechen, creo que lo van a pasar tremendamente bien. Bueno, un poco ya está a la altura y luego, pues, el coordinador me ha sesgado un poco lo que tenía que realizar porque, mira, va a haber una presentación, tú no presentes, y luego va a haber otra presentación magnífica. Así que tú, algo intermedio. Digo, ¿qué es intermedio? Hombre, yo podría contar la estrategia de recursos humanos del Cabildo de Tenerife, donde efectivamente de una manera sistemática pues se ha realizado pues a partir de las debilidades, del diagnóstico de situación, de 5 ejes estratégicos, de esos ejes estratégicos, pues objetivos estratégicos, proyectos, es decir, todo lo que realmente pues no sabemos, teóricamente pues lo dominamos y que desde el punto de vista de lo que es la sistemática, la metodología, pues creo que todo lo realizamos, ¿no? Pero si no, eso ya queda muy bien, así que tú otra cosa. Y se podrías trasladar y decir, bueno, Fernando, ya que tienes canas y tienes unos añitos, tú ya estás aquello para ir trasladando esto que también está de moda, de transferir el conocimiento, y voy a ponerme en ese papel de que voy a transferir el conocimiento de muchos años en este tema y que comentaba efectivamente, yo recuerdo casi a comienzos de siglo, en el INAP, cuando en los itinerarios formativos, que nos tocaba
al entrañable amigo Javier Cuenca y a mí, pues hablar de planificación de recursos humanos. Bien nos reuníamos Javier y yo para hacer las transparencias de todo el tema de la planificación de recursos humanos y todo el análisis tal que, bueno, la administración local como administración más cercana al ciudadano, que tiene una doble responsabilidad porque, bueno, porque es la administración de trinchera y como tal de trinchera tiene que dar ese valor cualitativo que no lo da otra administración pública. Bueno, nos sentíamos realmente potentes con el discurso y decir, bueno, pues esto es cierto. Y además que es cierto, pues entonces, bueno, pues tenemos que trasladar a los gestores de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones, de nuestros consejos y de nuestros cabildos, pues la gran responsabilidad que asumimos de que vamos a dejar de ser bomberos, vamos a no ser reactivos, no podemos seguir con estas actuaciones de carácter contingente, vamos a intentar, vamos a pensar de otra manera. Muy bien, pues llegamos con esa ilusión. Y comenzamos, pues bueno, pues mire, la planificación estratégica de recursos humanos y que, bueno, pues ya venía no tan lejos, sino un poquito después en el informe del Estatuto Básico del Empleado Público, presidido por, como sabemos, por el señor Sánchez Morón, pues nos hablaba de la planificación, la necesidad de planificación en la exposición de motivos del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación, bueno, argumentos jurídicos teníamos. Bueno, pues empezábamos con nuestra charla inicial de la importancia de la planificación, los conceptos de planificación. No duramos 20 minutos. La primera pregunta que decía, no, porque tenemos que definir bien pues, la configuración de los puestos de trabajo y no tengamos, ojo con los puestos de trabajo y no los confundamos con las plazas. ¿No podría usted decir la diferencia entre plaza y puesto? Se acabó ya todo el resto de la jornada porque entonces ya nos entretenimos. Mire, es que lo que es usted es plaza, lo que hace es puesto. ¿Lo entiende? Sí, así está muy bien, pero ¿no podría usted alargar y tal? Sí, porque tiene un componente para el acceso. Miren, la relación de puestos no me diga que se provee por oposición, porque entonces no ha entendido nada. Un puesto no se provee por oposición. Entonces, es que usted está hablando de selección. Entonces, bueno. Entonces, realmente, ya digo, aprovechando ya de que puedo decir estas cuestiones después de muchos años, pues realmente pues lo que nos hemos entretenido, porque no ha quedado más remedio, es en gestionar pues estos temas de instrumentos. Es decir, nos hemos basado mucho en la administración de personal, nuestro día a día, y con los instrumentos de gestión de personal hemos tenido muchos problemas. No hemos sabido diferenciar y esa diferenciación es lo que ha generado siempre problemática. Y esa problemática nos ha impedido, además de otras razones, subir un peldaño más, que es hablar de la política de recursos humanos. Aquello que decíamos, administración, gestión, estrategia. Y nos ha faltado la estrategia. Y como nos ha faltado la estrategia, pues hemos tenido muchos problemas durante, entre otros, estos 23 años que llevamos de este siglo. Y que hemos ido incorporando con ciertos procesos de habiendo gestionado mal desde la puerta de entrada. Hay, por cierto, tengo que decir que por supuesto hay excepciones y no puedo generalizar porque si no sería injusto. Pero la puerta de entrada, y claro, jocosamente dice uno que, hombre, hay un aspecto fundamental en la planificación. El primer aspecto de la planificación es la dimensión de las plantillas. ¿Por qué? Porque teóricamente nosotros tenemos unas competencias, esas competencias son unas materias, esas materias son unos servicios, esos servicios son unas funciones y esas funciones requieren unos profesionales que las presten. Pues efectivamente, eso es así. Oye, esto está bordado. Y como hay unos profesionales que la tienen que prestar, pues hay que definir pues, lo que son sus funciones y sus responsabilidades. Manda al puesto. Siempre decimos lo mismo, manda al puesto que la plaza, sus funciones y sus responsabilidades. Muy bien, pues entonces usted selecciona en función del perfil que necesita. Bien, ¿quién ha dimensionado nuestras plantillas de la administración local en estos años? Y suena feo, en Canarias chungo y en muchos sitios. Pues bueno, pues la jurisdicción social, en muchos de los casos. Pues la jurisdicción social es la que ha dimensionado nuestra plantilla. Algo ha pasado, ¿no? Es decir, bueno, laboral indefinido, no fijo por sentencia, incluso no está afecto a la tasa de reposición de efectivo. Ya. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Hombre, ¿por qué? Porque empezamos con las subvenciones autonómicas, luego los ADL, etcétera, y tenemos todas estas circunstancias. Claro, esto lo que supone es que, ¿qué ha pasado? Que no hemos dimensionado en virtud de la responsabilidad de dimensionar, sino que la puerta de entrada no la hemos tenido con la garantía, con la seguridad jurídica, de, entre otras cosas, saber qué es o diferenciar qué es coyuntural y qué es estructural. Y como no lo hemos sabido, pues entonces no lo hemos gestionado. Y aquello que por razones de, bueno, vamos a ver qué tal, pues vamos un proyecto, una subvención, etcétera, cuando desde el primer día no era una obra o servicio determinado, como bien sabemos.
Y esa obra o servicio determinado, pues encontramos por decisiones judiciales de que laboral indefinido no fijo de plantilla. Claro, pues en este momento, ¿qué estamos recogiendo? El ruido de la estabilización. Un ruido que no nos sigue permitiendo volver a decir, bueno, que tenemos una responsabilidad con nuestra ciudadanía inmediata y que no lo estamos atacando porque otro ruido tenemos aquí. Esperemos que el ruido no haya otro ruido en el 2024-2025, sino que esto ya se aclare de una vez. Yo, después de tantos años, creo que si no establecemos otro nivel de garantía en el acceso, pues podremos volver a cometer los mismos errores. Ojalá que no sea así. Y llega la ley 2021 y me dice, mire, entre otras causas para la estabilización es que no ha habido una adecuada planificación. Vale. Además de que, efectivamente, problemas de carácter presupuestario, que si tasa de reposición de efectivo cero, es que no ha habido, vuelve la palabra y nos reprochan que no ha habido una adecuada planificación, entre otros contextos. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es volver, revitalizamos el término planificación. Fantástico. Bueno, pues ese concepto, pues yo creo que no es una cuestión de que tenemos que querernos. Primero es que legalmente nos corresponde. Mira que tenemos marco jurídico, desde el artículo 1 del Estatuto Básico del Empleado Público, desde la responsabilidad que tenemos como principio de funcionamiento del artículo 3 de la 40/2015, que tenemos que hablar de planificación y dirección por objetivos. A mí me hace gracia esto de hablar por objetivos, donde hablamos de una cultura de que no hemos, desde el propio acceso, hablar de trabajo y dirección por objetivos, eso no. Si nos han seleccionado de algo que, bueno, poco a poco vamos progresando, pero esto de trabajar, definir objetivos, metodología de dirección por objetivos, pues escasea. Hay excelentes, en algunos casos, excelentes, pero esto no está dinamizado. Por tanto, no, tenemos que trabajar por objetivos. Miren, seamos honestos y lo que tenemos que realizar es que, efectivamente, tenemos que atajar esas malas prácticas, pero sí que tenemos que reorientar nuestra función pública local. Y reorientándola efectivamente es con una planificación donde, esto también está de moda, donde tengamos en cuenta el contexto. Por tanto, no hagamos el copia-pega, porque podríamos decir, es que ahora está bien de atraer el talento. Sí, claro. Mejorar la cultura organizativa. Sí, claro. Fortalecer las capacidades internas. Por supuesto que todos coincidimos. Miren, no es cuestión de crítica, pero las 33 debilidades que están en la estrategia de recursos humanos del Cabildo Insular de Tenerife, vayan al portal de transparencia del Cabildo Insular de Tenerife y lean las 33 debilidades. Yo creo que todos ustedes en sus organizaciones, 31 coinciden. Es que estamos en un contexto muy similar. Hombre, ponemos un término u otro, pero desde el tema del acceso, como acabo de decir, desde la propia organización del trabajo, no hablemos de los elementos cualitativos, porque los elementos cualitativos todavía no hemos llegado. El elemento cualitativo considero yo que es la carrera profesional. Y las 4 modalidades de carrera profesional, y el mayor cualitativo es la evaluación del desempeño, que tienes que en función de objetivos. No hablemos de conducta profesional, porque la conducta profesional es que tiene muchos términos, por tanto, yo diría más por objetivos. Claro, tienes que generar una cultura de trabajo, de ir realmente pues trabajando por objetivos, no confundir objetivos con medios, establecer elementos de medición, que esa medición sea transparente, que se publicite y que vayas dejando y trasladando otro caldo de cultivo. Si no es así, es que estamos constantemente en la nebulosa, en el conflicto y en la controversia. Y no nos ayuda, no nos motiva. Por tanto, si este es el factor que tenemos que realizar, primero, con esa honestidad y con la responsabilidad que tenemos que ir avanzando, que avanzar tendrá cada uno en su contexto, en su situación, y a partir de ahí sí que otro factor es importante, ¿no? Ahora también estamos utilizando muchos términos de calidad institucional, inteligencia institucional, capacidades institucionales, pero yo lo relaciono mucho también con el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo es absolutamente importante para desarrollarlo y sobre todo esto no podemos, con perdón, porque a veces me he dedicado a la otra parte, esto no se puede externalizar. El conocimiento tiene que estar desde dentro. Por tanto, desde el propio análisis de la situación a todo lo que debe ser el desarrollo, tiene que ser con el compromiso interno, con las capacidades internas y, por tanto, el elemento formación, que no sea una formación estándar, una formación vinculada a lograr un resultado, vinculado a definir un plan. Ese plan, cómo se concreta en proyectos, cómo establezco un indicador y cómo puedo medir para darle credibilidad a la organización. Si no es así, entonces, pues bueno, pues nos repetirán en sucesivas leyes que es necesario que las administraciones públicas tengamos que planificar. Ya está bien, es muy reiterado la palabra planificación.
Creo que ese era el contexto que me tenía, que me tal. No sé si lo he hecho bien para este tema. Vale. Lo que pasa y ahora me toca explicarles la estrategia. Ahora me quedan 50 minutos. No, me queda ahora explicar la estrategia de recursos humanos. Eso es la cena. Vale. Eso es la cena. Bueno, se me ha acabado el tiempo, me imagino. Sí, ¿no? perfecto. Bueno, pues nada, ese Pues quería tiene saber. hora de verano. Muchas gracias. Sí te voy a poner una objeción. Antes de entrar aquí, hemos estado viendo las anteriores intervenciones, nos ha tocado ser los últimos, casi los últimos, pues estábamos viendo algunas reacciones, pues ya hemos hablado de Lorena con esa referencia a Drucker que no hundía la presentación, cómo que se desayuna la estrategia o la cultura, no puede ser. Pero luego nos hemos acordado también de que antes Irache está hablando de su sepulturero, qué pasaba con el sepulturero, y la hemos calificado, ¿no?, desde el punto de vista de aquí, los planificadores, como tristeza reactiva. Eso es, ante la no planificación, pues claro, hay una tristeza posterior que no acompaña mucho, pero para eso hemos traído a las 2 estrellas del premio, ¿no?, que encima además, madre mía, por Dios, que ahora ya entrega entera, ¿no? Entrega, vamos. Venga, adelante. Estas expectativas que estamos generando, vamos a ver si podemos... Premio a la excelencia del Ayuntamiento de Salamanca. Con ella. Así que yo creo que... Bueno, pues vamos a... Nos ponemos un poco las dos, vamos a... Perfecto. Bueno, vamos a poner un poco una nota positiva, que se pueden hacer cosas, ¿no? Sí que, bueno, pues parece que la gestión de recursos humanos es muy difícil, que os voy a contar. Tenemos que trabajar con personas, lo difícil es gestionarlas y lo difícil es, bueno, pues decir lo que hacen mal y esa labor sindical, etcétera. Pero se pueden hacer cosas y también puede resultar gratificante, ¿no? Prueba de ello es este maravilloso premio que nos han entregado. Vamos a hablar de cómo planificamos la gestión del empleo público en el Ayuntamiento de Salamanca. Lo primero quiero pedir permiso a Javier Cuenca, que cuando me he enterado que está aquí, digo, pero vamos a ver, si yo me está preparando sus artículos para hablar de ello. Entonces, bueno, pues con su permiso vamos a hablar de planificar la gestión del empleo público, ¿de acuerdo? Porque estamos gestionando empleo, no solo estamos viendo números y gente, sino que también estamos gestionando cómo incorporarlos. Vamos a ver. Vale. Pues vamos a hablar primero un poquito de planificación estratégica, ¿vale? Como unas pequeñas, un poco de teoría. Y luego ya vamos a empezar con cómo trabajamos en el Ayuntamiento de Salamanca. Nosotros funcionamos con la norma ISO 9001 y queríamos hablar un poquito de la gestión del talento, ¿no? Ya en varias mesas ha salido este tema, ¿no? Tenemos que saber reconocer a nuestro personal cuál es su talento y cómo motivarlos. Y aquí están los 3 hitos que, bueno, de los que estamos bastante orgullosos. Es esa dirección por objetivos que llevamos trabajando ya desde el 2009. Ya tenemos una cultura bastante formalizada de dirección por objetivos. Ahora lo veremos, aunque sí que es cierto que son departamentales, pero ya estamos en condiciones de pasar a trabajar a objetivos individuales. Vamos a hablar de las ofertas de empleo trianuales, con ese apellido muy importante, y además es una forma de trabajo muy sencilla. Yo creo que con que os quedéis con esa pincelada, creo que sería suficiente por nuestra parte como aporte a vuestra gestión de recursos humanos. Y por último, el tercer hito, que es que ya tenemos implantada la carrera profesional y la evaluación del desempeño desde el 2019, con todo lo que ha conllevado de ir al juzgado, de los preciosos juzgados en Salamanca también, pero sí que también esos juzgados nos han validado el sistema, nos han perfilado ciertas cosas, pero nos lo han validado. De acuerdo. Bueno, pues aquí en esta imagen vemos arriba planificación estratégica, y abajo valor público. No queríamos empezar sin hablar del valor público. Aquí hemos hablado también en alguna mesa del valor de lo público. Ahora no quiero hablar del valor de lo público, sino del valor público, que es lo que queremos intentar conseguir con nuestra gestión. ¿Y qué es el valor público? Pues que el ciudadano perciba que estamos mejorando la prestación de los servicios que damos, que es nuestro último fin. Y no solo que reciba mejores servicios, sino que lo perciba así, ¿no? Hoy en día, pues ya sabemos que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser un montón de cosas. Por lo tanto, no perdamos nunca de vista que nuestro objetivo es el ciudadano, ¿de acuerdo? Tenemos que estabilizar, tenemos que gestionar, tenemos que planificar, pero sobre todo tenemos que servir a la ciudadanía. Y para pasar de un lado a otro, pues aquí tenemos varias cosas, ¿no? El primero, el análisis del entorno cambiante.
Y aquí un poco siguiendo a Carles Ramió, que tuve ocasión de escucharle hace poco en Valladolid, y nos hablaba de que tenemos que tener muy claro en qué entorno nos estamos moviendo y tenemos que analizarlo y tenemos que ser capaces de saber qué nos demanda la ciudadanía, ¿no? Ya en la mesa anterior, Lorena nos hablaba de que han preguntado. Pues claro que sí, es que tenemos que preguntar, porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros somos los gestores de nuestro personal. ¿Les hemos preguntado? Lorena sí le ha preguntado. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí. Vale, nosotros preguntamos cada 2 años. Llevamos ya preguntando, pues... Desde 2010. Desde 2010. Hacemos análisis de clima laboral y también preguntamos a la ciudadanía. ¿De acuerdo? ¿Y con qué nos encontramos en el entorno? Pues también lo comentaba la Secretaria de Estado en su primera ponencia. Tenemos una plantilla envejecida, tenemos una ciudadanía envejecida, con todo lo que esto conlleva para nosotros de gestión de del talento y del mentoring. Y como envejecimiento de la ciudadanía, pues que tenemos que darle unos servicios distintos a los que le estábamos dando. ¿De acuerdo? Nuestra situación social y económica pues también es una realidad, tenemos que ser conscientes de ello. Los planes de resiliencia ya nos lo han bombardeado, no sé si aquí también hay gestores de ese plan. Y también los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo el 16, que es el que más nos puede interesar, el paz, justicia, instituciones sólidas, y el 17, alianzas estratégicas, como los congresos de recursos humanos. Vamos a tender puentes. La revolución 4.0, súper importante. Creo que ya la pandemia nos ha dado un revolcón a todos y todos estamos funcionando con la administración electrónica, ¿vale? Pero todavía tenemos que seguir avanzando y tenemos que incorporar procesos de robotización en nuestros procesos. Y eso, bueno, yo considero que tendríamos que tener informáticos en todas partes. Soy una clara defensora del informático más que del auxiliar administrativo. Si puede ser los dos juntos, mejor. La importancia del gobierno local frente al global, ¿no? Cada día se hace más claro que nosotros estamos adquiriendo mucha importancia frente a los gobiernos estatales, ¿no? o autonómicos. Y bueno, pues un poco todo lo que es la política pública que por sí es compleja y que nos hace un poco todo esto mucho más difícil. Para planificar tenemos que tener claros los temas críticos, los objetivos, ¿vale? Es decir, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué quiere esto decir? ¿Que tenemos que tener planes estratégicos? ¿Que tenemos que tener objetivos? Pues yo entiendo que sí. ¿Y que tendrían que estar alineados con nuestros políticos? Pues yo entiendo que también. Ya la Organización con la Cooperación para el Desarrollo en el 2015 ha hecho esta recomendación, ¿no? Y enlaza el sistema integrado y coherente de objetivos estratégicos con una plantilla bueno, pues diseñada a través de la gestión por competencias, ¿no? Y con la evaluación del desempeño. Pero lo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que tener los objetivos en mente. El siguiente punto, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Tenemos que gestionar, que estas son nuestras herramientas, no nos vamos a inventar nada, ¿vale? Pero vamos a simplificarlas, no vamos a encorsetarlas. Vamos a hacer puestos base, vamos a hacer bueno, pues puestos singularizados cuando tengamos que hacerlos y puestos de jefatura. Y vamos a gestionar por competencias en lugar de por titulaciones, ¿no? No me voy a meter en ese charco, pero ahí queda. El tercer punto, la evaluación del desempeño y formación. ¿Vale? Ya nos lo está exigiendo la Unión Europea. Tenemos que evaluar, ¿no? Nuestro estatuto básico ya lo decía desde hace mucho. Y nosotros estamos evaluando, ahora lo veremos con más calma, y estamos evaluando objetivos, estamos evaluando desempeño y, por supuesto, estamos evaluando con evidencias. Con esta evaluación del desempeño, luego, bueno, pues intentamos hacer un itinerario formativo y seguir trabajando en formación. ¿Cuál es el objetivo? Pues el último, ¿no? Las personas idóneas en el momento oportuno. Ya hemos hablado de ello. ¿De acuerdo? Si pasamos al último más, tenemos que tener, bueno, pues un poco bueno, que no nos funciona. Vale, sí.
Aquí está nuestra tasa de estabilización, uno de los fundamentos de nuestro premio. Pero, bueno, simplemente esta tabla para que veáis que, aunque tengamos tasa de estabilización cero, sí que tenemos personal temporal. ¿Qué pasa con este personal? Bueno, pues que nos regimos exactamente por lo que marca la normativa, ¿vale? Con contrataciones con máximo 3 años, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, ligadas a oferta de empleo. Para nosotros es básico esa gestión trianual, ¿vale? Que ahora veremos un poco las ventajas que nos ha supuesto. Vale. Pues ¿cómo trabajamos? Vale. Doy paso a Yolanda. Entramos un poco aquí ya en el trabajo del día a día. Os reflejamos ahí una expresión que, bueno, ha asumido la Universidad de Salamanca, bueno, pues casi como propia, como un logo de marketing con natura non das, almántica non presta. Y yo creo que aquí la idea que tenemos es que cada uno nos planteemos qué posición tenemos ante esto. Estamos hablando, y han hablado varios compañeros o todos hemos hecho alusión al tema de la gestión y de la selección por competencias. Si nos aferramos a este dicho que inicialmente se atribuye a Unamuno, nos plantearíamos, o deberíamos al menos plantearnos, cuando hacemos selección, ¿qué queremos? ¿Seleccionar a los mejores? ¿A las personas que tienen las mejores competencias? Teóricamente sí, ¿no? Entonces, las personas no podemos adquirirlas, solo las mejoramos o podemos realmente adquirir algunas. Bueno, para nosotros es una mezcla. Esto ni es todo biologicista ni es todo conductual, ¿no? Hacemos un cóctel de ambas cuestiones y nuestro planteamiento es intentamos seleccionar las personas que tienen algunas de las mejores, o queremos tender a seleccionar algunas de las personas que tienen las mejores competencias quizá las más básicas, las que empíricamente demuestran que efectivamente se vinculan o manifiestan que efectivamente están relacionadas con un mejor desempeño en el puesto de trabajo, pero además de eso trabajamos mucho en formación y lo vamos a ver después. Trabajamos mucho en formación y en el desarrollo de habilidades blandas, como bien comentabais también otros compañeros. Vale, nos basamos lógicamente en las personas con las que trabajamos, igual que hacéis el resto de compañeros, aquí no aportamos nada bueno. Lo que sí estamos intentando es construir un poco, pues eso, el compromiso, que habéis hablado también varios de vosotros, el compromiso de las personas que trabajan con nosotros, de todas las personas que conformamos la organización. ¿Cómo? Bueno, pues desglosado en 3 grandes bloques, a través de un presente tangible, lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día en nuestro puesto de trabajo, lógicamente está vinculado con la retribución. No sé si el 99,9% de nosotros vamos a trabajar porque nos pagan y eso nos permite llevarnos las lentejas para casa. Relacionados con un presente un poquito más intangible que tiene que ver con el tema del liderazgo, con el ambiente de trabajo. El tema de clima laboral para nosotros es fundamental, como os comentaba Elena. Llevamos desde el 2010, en los primeros años lo hemos ido haciendo anualmente, pero ahora ya cada 2 años estamos alternando estudios de percepción, de satisfacción, de percepción ciudadana y de satisfacción de la organización en general con el departamento y con los servicios que prestamos. Además de eso, trabajamos con el tema de los valores y de la cultura, que es algo que también habéis puesto de manifiesto muchos de vosotros. Cada vez le estamos dando más importancia a esta parte del trabajo como parte de trabajo del Departamento de Recursos Humanos. Y luego entendemos que las personas, cuando se incorporan a la organización, tenemos que ofrecerles una trayectoria profesional, una posibilidad de desarrollo profesional que les haga y que les permita crecer, pues para estimular también y no, bueno, pues entro en un puesto, me voy a quedar en este puesto básicamente toda mi vida, solamente unas pocas personas van a poder optar a, bueno, pues eso, a tener un desarrollo o una carrera vertical. Como os comentaba Elena, estamos certificados en la norma ISO 9001, llevamos ya
pues yo no sé, varias renovaciones. Yo me incorporé en el departamento en el 13 y ya lo tenían puesto en marcha. Hemos ido actualizando, lógicamente, las certificaciones. Veis ahí nuestro mapa de procesos, lógicamente, bueno, pues como en todas las ISO 9001, los procesos estratégicos comunes que tenemos todos. Para nosotros los procesos clave del departamento pues tiene que ver selección, provisión e incorporación, el tema de planificación y organización, que para nosotros es un proceso clave, todo el tema de nóminas y seguridad social, porque aunque nos centramos, y para nosotros es importante la planificación, como bien decía Paco en la presentación de la mesa, lógicamente, el día a día hay que afrontarlo y el tema económico es parte del trabajo fundamental. El tema de la formación de nuestra plantilla, bueno, gestión de incidencias de personal. Veis algunos de los procesos que están marcados en rojo porque es el planteamiento que tenemos de seguir desarrollando en el futuro y que ahora mismo no lo tenemos contemplado, ¿vale? Y bueno, luego los procesos de apoyo que lógicamente tenéis o tenemos todas las, o sea, establecidas en todas las ISO, ¿vale? Hemos incorporado también el tema de la administración electrónica porque es un tema que se está trabajando y se está desarrollando desde el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, ahora ya no, pero hasta ahora lo ha estado desarrollando Paco desde el Departamento de Recursos Humanos, ahora ya como director de área de régimen interior. Y bueno, pues lo hemos incorporado también. Marcamos vamos a ver un poco los 3 hitos por encima, ¿vale? Que planteábamos, el tema de dirección por objetivos. Comentábamos antes que llevamos desde el año 2008 con un sistema de dirección por objetivos. No es un sistema ideal, como bien comentaba la compañera de Denia, nosotros priorizamos el poner en marcha las cosas antes de la perfección de los proyectos y, bueno, pues aunque esto luego nos genera también algunas complicaciones en la gestión, pero bueno, llevamos trabajando con el sistema por objetivos desde el 2008, como os decía. Tenemos unos objetivos generales que aplican a toda la organización, no tenemos objetivos estratégicos, es una de las líneas en las que tenemos, o uno de los puntos que tenemos que fortalecer de este sistema. Los objetivos son departamentales, estamos trabajando a partir de, pues no hace demasiado, con el tema de individualizar los objetivos. Algunos departamentos como el nuestro sí tienen objetivos individuales, pero la mayor parte de la organización sus objetivos son departamentales. Bueno, pues lo que nos genera alguna limitación y en el tema de la carrera lo vamos a ver después. Vale. Vale, pues continúo yo con las ofertas de empleo trianuales, ¿no? Que eso es un poco uno de los hitos que os decía que es, bueno, pues yo creo que fácil de aplicar. Ahora estamos con el ciclo 24, 25, 26, lógicamente. Ya nos lo ha marcado la ley de presupuestos de este año, ¿no? En su artículo 20 ya aparece por ahí. Planificación en un marco plurianual. No nos dice qué instrumentos, pero nos dice que ya tenemos que planificar de manera plurianual. Es decir, ya nos están obligando, ¿no?, a hacerlo así, parece ser. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, bueno, tuvimos un primer ciclo en 2017-2019, se nos quedó el 2020 en blanco, también os digo que no somos perfectos, por el tema de la pandemia también. Y el segundo ciclo, bueno, pues aquí os he puesto el ejemplo, ¿no? De, lógicamente, tenemos que ver las bajas, que es lo que haréis todos, ¿no? Calculamos la tasa de reposición de todos los diferentes tipos de sectores y luego ya hacemos el análisis de qué es lo que necesitamos. Si pasas un poquito el ratón por el de abajo, compañeros informáticos, nos aparecerá una ventanita por oferta de empleo 2024-25. ¿Vale? Esto son un poco qué nos está permitiendo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta planificación o trianual? Pues podemos hacer procesos selectivos complejos. ¿Por qué? Porque acumulamos, ¿no? Si estamos diciendo ahora 2023, 24, 25 que necesitamos 10 policías este año, 5 y 15, pues vamos a hacerlo de manera conjunta, un único proceso para todos esos años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos anticipar necesidades y perfiles profesionales y lo que, bueno, pues nos puede ayudar a reajustar también esas tasas de reposición. Podemos planificar mejor las interinidades vinculadas a la oferta de empleo, ¿vale? Como sabéis, podemos contratar interinos siempre que los vayas a meter en la siguiente oferta. Y bueno, esto también nos está dando también posibilidades de cambiar nuestros sistemas de selección. Estamos ya incorporando periodos de prácticas en todos los perfiles,
Con lo cual, cuando apruebas, no solo son los bomberos y policías los que quedan en práctica, sino que son todos. Por ejemplo, los auxiliares administrativos ya los tenemos todos en prácticas. Creo que acaban de tomar posesión definitivamente en enero. El siguiente paso es que realmente esas prácticas sí que sigamos seleccionando. Porque lógicamente estamos trasladando la última fase a las jefaturas de cada servicio. Decirle a un jefe, dime, si este no te gusta, dímelo por escrito, pues como todos sabéis, es duro. Entonces, bueno, estamos trabajando y ese será nuestro siguiente paso. En esta última oposición, por ejemplo, de auxiliares administrativos, negociando con la intervención municipal, hemos conseguido que concretamente aquí el gestor ha conseguido que las personas en práctica se solaparan, coincidieran estos 3 meses de periodo de prácticas con los funcionarios que tomaban posesión, que nos ha permitido, además de darles la formación por parte de, por parte de los informáticos en herramientas electrónicas y en administración electrónica, por parte de las personas que impartimos la formación más relacionada con los valores municipales, que además las personas que estaban ocupando las plazas de forma interina y que llevaban bastante tiempo trabajando con nosotros enseñaran a cada uno de los que iban a los diferentes puestos de trabajo. Vale, pues ya... Vale, y el último hito que tiene que ver... Cortamos ya. ¿Ya? Vale. El último hito que tiene que ver con la carrera profesional y la evaluación del desempeño, que como podéis lógicamente entender son 2 subsistemas que están totalmente relacionados, además de muy vinculado con el sistema de dirección por objetivos. Aprobamos a finales del 19 un reglamento de carrera, ¿sí? Un reglamento de carrera con un total consenso social, como podéis comprobar ahí. Ahí tenéis el índice del reglamento que aprobamos. Está muy vinculado a un itinerario formativo obligatorio en habilidades directivas, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, con todo el tema de los valores municipales, innovación, integridad, que para nosotros, como os vengo diciendo, es fundamental. Que aprueba la evaluación del desempeño que llevamos desarrollando también desde el año 19. Estamos ahora mismo ya en la tercera etapa de este proyecto de evaluación del desempeño. Remodelando, y solapo ya con el último punto para resumir, remodelando tanto los modelos de cuestionarios como estamos utilizando como la herramienta con la que gestionarlo. ¿Vale? Contamos con el apoyo, lógicamente, externo de una consultoría. Y bueno, pues con temas judiciales quiero decir que parece muy bonito también, como comentábamos, pero que en realidad nos encontramos también con algunos palos en las ruedas. Hemos tenido que reevaluar 2 veces a algunos de compañeros de policía local que han salido también por aquí con otros motivos, pues por temas de sentencias judiciales, ¿vale? Pero que nos han validado el sistema, nos han hecho algunas matizaciones de él, como comentaba también Elena, pero bueno, sí que nos permite seguir intentando mejorar los sistemas. Os decía, va vinculado también con el tema de objetivos y para nosotros también es una excusa para mejorar ese sistema de dirección por objetivos y tratar al final de cohesionar pues todos estos proyectos que consideramos que pues al final van a redundar en la mejora de todos los servicios que prestamos. Tenemos que ir cortando, perdonadme. Cortamos, acabamos ya. Acabamos ya. Es que tengo directamente a mi presidente, me va a matar. Acabamos ya. Cortamos ya. El complemento. Si quieres, pincha. Sí. Estamos modificando, estamos planteándonos también modificar esto, porque el paso de un escalón a otro supone una serie de años, ¿vale? Que se aprobó inicialmente 8 años para pasar de un escalón a otro, de grupo a otro, efectivamente, con el tema de la promoción interna que está vinculado. Entonces, sí que es cierto que algunos colectivos, como por ejemplo el colectivo de policías, nos planteaba que lógicamente ellos que tienen muchos tramos intermedios, muchos puestos intermedios, pues en su carrera profesional, por muy jóvenes que entren, no eran capaces de desarrollar todo. Entonces, pues ahí estamos en revisión también. Vale, pues si me cierra la ventana, ya ponemos la última. Vamos, simplemente son las conclusiones que, pues ya está, son las que ya hemos hablado. Y os dejo ahí una frase de Carles Ramio que, un poco concluía en su jornada diciendo que tenemos que ser inteligentes, ¿no?, como gestores de recursos humanos e incorporar procesos de automatización
para todos nuestros sistemas de gestión. Bueno, nada más. Cumpliendo con la paridad. Bueno, ya habéis visto que esto es muy fácil, o sea que... Les digo una conclusión positiva porque hasta ahora, como no salgamos una positiva, es un trabajo muy largo y obviamente pues, lleváis muchos años trabajando y se ven los resultados claramente, ¿no? Y como veis son 3 modelos distintos, ¿no? Diferentes, completamente distintos. Pero que cada uno de ellos al final ha introducido la función de planificación en algo que es lo habitualmente nuestro, ¿no? Atender la urgencia. Yo iba a hacer una pregunta nada más que para terminar y terminar de manera un poquito más ligera. En Google dicen que la profesión que realmente le gustan a la gente joven de España es ser influencer. Dicen que de octubre del 2021 a octubre del 2022 la gente no quiere ser funcionario, lo que quieren ser es ser influencer. ¿Qué estamos haciendo o qué estáis haciendo para que esto que se está llevando a cabo de planificación no se quede en el trabajo de los vivos y no lo recoja nadie? ¿Qué estáis haciendo para eso? Para aprender de la experiencia y para, por otro lado, porque hay una experiencia que se pierde, llega la jubilación y se va, se termina, la organización no se queda. ¿Hay algún futuro en el tema o Sí tenemos que, yo creo que estás hablando de la captación de la captación del talento. Sí. Nosotros en Salamanca es una ciudad universitaria y bueno, pues estamos intentando crear esas alianzas que marcaba ya también el objetivo de desarrollo sostenible con la universidad para bueno, pues intentar captar ese talento, ¿no? Y vuelvo a nombrar a Francisco Muñiz, a ver si ahí nos ayuda en esa faceta, pero efectivamente sí que tenemos, creo que todos, el problema de que no somos apetecibles para los jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que también hay que trabajar mucho en redes sociales y yo creo que Madrid, vamos, estuve viendo una página de ellos que tiene futuro. Que por ahí estaba trabajando y creo que tenemos que ir ahí. En Almería tenemos a Bisbal, o sea que es posible que a lo mejor la gente se haga cantante, más bien, porque lo tenemos, hijo predilecto el lunes. Y en Elda y en Cabildo, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay algún futuro para esto? A ver si estamos haciendo mucho de los que estamos aquí y dentro de un año alguien lo ve esto como una cosa crucial, graciosa. Yo, si estamos haciendo algo, no me he enterado, pero en las últimas oposiciones de auxiliar administrativo se presentaron 2.000 personas. Bueno, así que, digo yo que será porque les interesa trabajar en el... Ahora, otra cosa está el tema del talento, que los que entran sean talentosos, claro, pero a mí el problema no me parece de recepción de solicitudes o de gente que quiera trabajar en la administración. A mí el problema me parece del tema de las pruebas selectivas y el contenido de las pruebas y la manera de captar de entre esos 2.000 o de entre esos 500 para 3 plazas a los mejores. Pero en cuanto a desear entrar en la administración, solo tenemos que ver las listas de admitidos. O sea que esto de planificar al final se traduce en algo, a alguien le interesa, ¿no? No es una cosa interna. Hombre, digo yo, ¿no? Yo veo las listas de admitidos y veo Terminamos con Fernando, que aunque viene de un poquito más lejos. No, simplemente coincido efectivamente que no es una cuestión de carácter cuantitativo, es una cuestión de carácter cualitativo que efectivamente, vuelvo a la palabra inteligencia, que podamos incorporar a aquellas personas que acrediten ese valor añadido que se necesita en la administración pública por todos los retos que tenemos, ¿no? Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por oírnos, escucharnos y nada, perdón por la interrupción y por todo lo demás. Muchas gracias. Bien, ¿no? ¿Qué hora era?